Isaac Newton es uno de los nombres más famosos de la historia de la ciencia. Su ley de la gravedad y sus descubrimientos sobre la luz cambiaron para siempre nuestra visión del universo. ¿Pero creerías que dedicó su vida a desvelar los secretos de la alquimia, el hermetismo y el esoterismo? ¿Sabías que buscó la piedra filosofal, el elixir de la vida, e hizo un cálculo para obtener la fecha del fin del mundo? Unos documentos manuscritos por el propio Newton y subastados en los años 30 del siglo pasado nos han revelado esta cara oculta y misteriosa. Un explorador de las leyes de la naturaleza que descubrió los secretos del universo combinando las artes ocultas y herméticas con la metodología moderna. Newton debía ser considerado no como el primero de la era de la razón, sino como el último de los magos, el último de los sumerios y babilonios, que trataron de plantear una visión total, física y mística, sobre el universo y sus fenómenos. Newton nació en una humilde familia campesina de Inglaterra el día de Navidad de 1642, en un país convulsionado por la guerra civil y la peste. Desde niño mostró una gran curiosidad por el mundo natural y una habilidad excepcional para las matemáticas y la mecánica. En 1661 ingresó al Trinity College de Cambridge, donde Isaac Barrow, el primer profesor de matemáticas de la universidad, lo introdujo en los grandes problemas matemáticos no resueltos de su época, así como en las obras de filósofos como Descartes, que postulaban que el universo estaba regido por leyes matemáticas. Pero Newton no se conformaba con la razón, y tras conocer a Robert Boyle, uno de los pioneros de la química moderna y un ferviente alquimista, comenzó a interesarse por el ocultismo y las ciencias herméticas, artes ocultas estas que estudiaba y practicaba en absoluto secreto, ya que eran perseguidas por las autoridades religiosas y civiles y penadas con cárcel e incluso la muerte. En su biblioteca personal, a la que solo tenían acceso unos pocos amigos y discípulos, guardaba más de 420 obras sobre teología, estudios bíblicos y controversias religiosas, unas 160 sobre alquimia y 150 clásicos griegos y latinos de Platón, Pitágoras e incluso Hermes Trismegisto. Los antiguos consideraban a Hermes como el inventor de todas las artes liberales, especialmente de la geometría y la astronomía. Por eso le llamaron Trismegisto, o 3 veces grande, y como él fue el primero que enseñó estas ciencias a los egipcios, ellos le adoraron como a un dios. Newton escribió más de 1 millón de palabras solo sobre alquimia y otro 1 millón más de otros temas esotéricos, superando con creces sus escritos sobre filosofía natural científica. Sin embargo, estos escritos nunca fueron publicados ni difundidos durante su vida, por el temor real a ser perseguido. Newton los firmaba como Jehová Sanctus Unus, que significa Jehová único santo, y que era un anagrama de su nombre latinizado Isaacus Newtonus. Algunas de las obras alquímicas más importantes de Newton son Praxis, un conjunto de notas sobre Triomphe hermétique de Didier, un libro francés cuya única traducción conocida es la de Newton. Theatrum Chemicum, una colección de textos alquímicos con recetas, experimentos y teorías sobre la transmutación de los metales, la piedra filosofal y el elixir de la vida. Index Chemicus, un índice alfabético de términos y símbolos alquímicos con definiciones y explicaciones correspondientes. Newton creía que Dios había creado el mundo con un orden y una armonía perfectos, dejando pistas codificadas en 3 lenguajes para que los hombres las descubrieran: el matemático, el profético y el hermético. La Biblia y la naturaleza eran 2 formas de revelación divina que contenían el mismo mensaje,
un mensaje que Newton se empeñó en descifrar, abordando el estudio del difícil lenguaje mítico y simbólico, así como el arduo trabajo matemático y de laboratorio. Entre los textos que captaron su atención se encuentran las profecías del Antiguo Testamento y el Apocalipsis de San Juan, a través de las cuales buscaba pistas paralelas en el gran libro de la naturaleza. Sumergido en estos oscuros estudios proféticos, calculó que el fin del mundo ocurriría en el año 2060. También investigó la geometría sagrada, especialmente del Templo de Salomón, cuya forma, dimensiones y características consideraba clave para desentrañar el significado de las profecías bíblicas y, por ende, la estructura última de la naturaleza. La alquimia no trata con los metales como piensan los vulgares ignorantes, cuyo error les ha hecho despreciar esta noble ciencia, sino con las venas materiales de cuya naturaleza Dios creó a sus servidores para que concibieran y procrearan a sus criaturas. Pero no solo se limitó a estudiar y escribir sobre la alquimia, sino que él mismo también llevó a cabo extraños experimentos alquímicos. Construyó un laboratorio en el jardín detrás de su habitación, donde las llamas ardían continuamente, mientras exploraba día y noche, a costa de su salud, sueño y alimentación, las ciencias herméticas de la alquimia, la astrología y la magia, desentrañando de manera práctica la ciencia secreta perdida en los textos herméticos y esotéricos. Copió, corrigió y reformuló recetas de otros alquimistas como George Starkey, del cual tomó la del mercurio sófico como sustancia clave para el proceso alquímico. En 1979, un estudio reveló que el cabello de Newton contenía 15 veces más mercurio, altamente neurotóxico, de lo normal, lo que sugiere que sufrió envenenamiento debido a sus experimentos alquímicos y que podría explicar su enfermedad y cambios de comportamiento. La alquimia es una ciencia que trata de la generación y regeneración de todas las cosas naturales, y por ella se puede imitar la obra del Creador. Newton fue un genio polifacético que abordó diversos campos del conocimiento y que intentó comprender el mundo desde diferentes perspectivas, sin renunciar a ninguna. Padre fundador de la física clásica y autor de la ley de la gravitación universal, su obra científica es reconocida como una de las más influyentes e innovadoras de todos los tiempos. Su obra mágica, por el contrario, ha sido apenas reconocida y resulta muy controvertida, pero no por ello menos fascinante. Y es por todo ello que hoy podemos afirmar que Newton fue el último de los magos y el primero de los científicos.